Quisiera leer la escritura en el Evangelio de Juan, el capítulo 19. Voy a leer dos versículos, el versículo 28 y versículo número 29. Dice la escritura: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Imagínate a alguien con sed y le van a dar vinagre. Bueno, esta es la palabra más corta, no en cuanto a la duración del sermón, sino en cuanto a lo que él dijo. Pero debes de imaginarte que es el dador del agua de vida eterna quien está proclamando desde la cruz: tengo sed. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré agua de vida eterna. Ahora, es el dador de la vida eterna el que dice: tengo sed. El trayecto desde donde empezó Jesucristo, este cruel sufrimiento, empezó en Getsemaní, cuando él estaba orando con sus discípulos, y dice que cuando él oraba, su oración eran como grandes gotas de sangre. Después de orar vino el arresto, después vino el interrogatorio y luego vino el azote al cual él estuvo expuesto. Después de ser azotado vino un largo camino serpenteante hasta una colina llamada el Gólgota. Y sobre él, en ese largo camino, llevaba el peso de la cruz. Por último fue crucificado, y de todo ese trayecto que he mencionado desde Getsemaní hasta allá, la Biblia no registra absolutamente nada de que haya ingerido líquido. A Jesús, cuando estuvo crucificado, se le ofreció una bebida, pero él la rechazó. Esa bebida, como dijimos al inicio, era para mitigar el dolor, para amortiguar sus sentidos. Entonces su sed nos demuestra que sí era un hombre. Y siendo Dios, de Dios verdadero, él era hombre. Dice Arthur Pink que su sed fue el efecto de la agonía de su alma y el temible calor de la ira de Dios. Pero fue una sed mayor que la del deseo solamente cuando alguien tiene calor o está deshidratado. Fue mayor esa sed a la que él se refería, era mayor que la sed que nosotros experimentamos cuando no hemos ingerido líquido. Dice el Salmo 22, 14 y 15: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Con un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Si tú lees este pasaje en este Salmo 22, que es un salmo mesiánico, como decíamos en la cuarta palabra, que hace referencia a Jesús, el salmista aquí está describiendo esa sed realmente que brota desde las entrañas, una sed que sale desde el alma, una sed que sale a causa del sufrimiento, porque sus huesos se han descoyuntado. Tanto es la sed que la lengua se le pega al paladar. El corazón se le ha derretido como cera. Es un lenguaje poético que expresa el sufrimiento de Cristo por algo o por alguien. Pero mira la sumisión de Cristo estando en la cruz. Se cumple en una profecía que menciona el Salmo 69, versículo 21. Dice él:
Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y eso se cumplió en Cristo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, dice el texto Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Ahora, ¿por qué dijo él tengo sed? Bueno, lo dijo para que se cumpliera la escritura, dice la Biblia. Ya había sido profetizado y todos los eventos de Cristo ya habían sido dichos con anticipación, habían profecías que hablaban de Cristo. Isaías describe su muerte, el Salmo 22 describe el sufrimiento de Cristo en la cruz. Entonces Jesús aceptó el plan que entre él y su Padre habían acordado. Él no se echó para atrás a última hora. Él se sometió a su Padre. Yo me pregunto si estamos nosotros dispuestos a someternos a Dios, el Padre, como lo hizo Jesús. Él estuvo sediento para poder redimirnos de una sed eterna. Pero hay algo que debemos de comprender también en esta quinta palabra, y es la compasión que Cristo tuvo. Si tú ves la vida de Cristo, no ha habido hombre más misericordioso y compasivo que el Señor Jesucristo. Habiendo sido nosotros enemigos de Cristo, nos atrajo con cuerdas de amor y nunca nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Cuando tienes pensamientos morbosos, cuando tienes o tramas en tu corazón lo que nadie, el que está a tu lado, lo ve o lo sabe, cuando maquinas, todo eso Dios lo ve. Y nunca hemos sido castigados por esos pecados que están ocultos a causa de su misericordia y de su compasión. Pero en esta palabra, una vez más, la compasión de Cristo es tan evidente. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú piensas en esa frase que Cristo dijo, tengo sed, Cristo sintió y sufrió nuestros dolores, sintió y sufrió nuestra soledad, nuestra tristeza. Pero lo peor que te está o te haya pasando, te esté pasando a ti en este momento, Jesús ya lo pasó. Nunca igualaremos el sufrimiento ni el dolor de Cristo por nosotros. Pero todo lo que cualquier persona en la humanidad puede atravesar, Cristo ya lo padeció. ¿Alguien te ha sido a ti desleal? La gente fue desleal para con Cristo. Lo abandonaron. ¿Alguien te ha traicionado? Cristo fue traicionado. ¿Alguien te ha hecho daño? A Cristo se lo hicieron desde que nació. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Yo creo que así está la humanidad muchas veces. Qué bueno que a ustedes el Señor los ha traído hoy a oír su palabra. Es una bendición.
¿Sabes? Pero yo me temo que en el mundo hay mucha gente que hoy se ha volcado a las iglesias, a procesiones, a actos que se arrodillan y la gente piensa que es un acto que Dios lo ve con agrado porque se ponen de rodillas en este día. Y hacen penitencias y largas caminatas. Pero después de un momento o después de un tiempo, esa agua que ha caído en nosotros es como si cayera en cisternas agrietadas. ¿Tú sabes lo que es una cisterna agrietada? Son cisternas que todo puede tener bien un plan, el fondo puede estar muy bien, las dos paredes están bien, la tercera está bien, pero en la de acá ocurre que hay una grieta. Por esa grieta se escapa el agua. Y así hay mucha gente que no retiene la palabra de Dios. Hay la historia de dos hombres que la Biblia describe, al uno como rico, un hombre rico de quien no se dice el nombre, y había un hombre que era pobre, que el nombre se lo menciona, que es Lázaro. Y cuando ambos mueren, van a lugares diferentes. En medio de ambos había una gran montaña que los separaba. Pero el rico en su vida era un hombre pretencioso, orgulloso y altivo. Era un hombre que a causa de lo que tenía, menospreciaba a los pobres. Y ahí estaba un mendigo, un pordiosero, que comía de las migajas. Y cuando ambos mueren, rico va a un Lázaro y Lázaro va a otro lugar, a lugares diferentes. Y ocurre que en ese lugar está Abraham, quien es el padre de la fe. Y el rico, de una manera soberbia, se dirige a Abraham y le dice en Lucas 16:24, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Yo no encuentro palabras para describir el calor abrasador que lo consumía este hombre, que solamente él quería que toque la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Eso para él era suficiente. Las llamas del infierno habían afectado tanto su vida que este hombre estaba sediento. Y Abraham le dice, él no puede ir de ahí para allá porque hay una gran cima que los separa. Entonces él piensa en su familia. Dice, Padre, permíteme ir y hablarle a mi familia. Y Abraham le vuelve a decir, no puedes. Ahí tienen a los profetas, que oigan a los profetas. No, Señor, no, Abraham, estás equivocado. Es que si alguien se levanta de los muertos y vaya, la gente va a creer. Y Abraham otra vez le dice, si no creen a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer en Dios. ¿Sabes? Aquí están los profetas. Y la gente no cree en los profetas. No cree a la palabra de Dios. Por eso la gente vive como vive. Y por eso la gente hace lo que hace. Porque no le han creído a Dios ni a su palabra.
¿Cómo es la vida en el cielo? ¿Te has puesto a imaginar la vida en la presencia de Él? Yo creo que Dios nos dio algunas pistas como para poder algo comprender. Pero aunque nosotros tengamos mucha imaginación, no podemos comprender todo lo que la Biblia nos dice acerca del cielo. Y es como que Dios lo hizo así a propósito para que nosotros hurguemos en ese pensamiento y la belleza del cielo. Pero algo nos dice la Biblia que me llama la atención en Apocalipsis 7:16. Dice allí, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Sabes que el cristiano es alguien que realmente en esta vida no tiene sed? Porque el cristiano es alguien que está bebiendo continuamente de la palabra del Señor. Está bebiendo de Cristo. Si tú no bebes de Cristo, si tú no lees de Cristo, si tú no sabes de Cristo por su palabra, mientras tú vivas, tendrás sed. Por eso dijo el Señor que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que significa hambre y sed de Él. ¿Por qué? Porque esos serán saciados. Jesús bebió la copa de muerte para que nosotros pudiéramos ver la copa de vida. Él bebió la copa de ira para que nosotros pudiéramos disfrutar de la copa de bendición. Conoce al Cristo sediento en la cruz y tu alma nunca jamás volverá a tener sed. Bebe ahora un poco de trago de esa agua de la vida que Él da. Y yo te garantizo que tú la vas a disfrutar para siempre. Él bebió ese trago amargo que el Padre le dio y lo bebió por nosotros. ¿Sabes que esa copa, ese trago amargo, deberíamos de haberlo bebido nosotros, pero Él bebió esa copa por nosotros? Termino con este texto en Juan 4, 13 y 14, donde dice Jesús lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. No te conformes con las migajas ni con pequeños sorbos del agua que da el Señor. Bebe continuamente de esa agua hasta que estemos en su presencia y toda nuestra sed sea saciada por la presencia de Él. Bebe continuamente de esa agua. Bebe permanentemente de esa agua. Ponte a pensar tú, ¿qué pasa si un día tú no bebes agua? 2 días que no bebes agua. Haz la prueba. Así debería ser nuestra alma, sedienta de Dios, hambrienta del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiera el Señor que veamos y seamos siempre sedientos del Señor. Dios los bendiga.